Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a calcular la siguiente curva vertical en abscisas de 10 metros. Como vemos en la curva vertical, como dato tenemos la longitud de la curva vertical, que es de 80 metros. Por lo tanto, podemos decir que es una curva vertical simétrica. Y también tenemos una distancia horizontal de 85 metros y la otra distancia horizontal de 95 metros y unas cotas que nos dan. Entonces, para calcular, el primer paso sería calcular la pendiente de la tangente de entrada y la pendiente de la tangente de salida. Entonces pasamos a calcular la pendiente de la tangente de entrada. Que sabemos que es igual a la diferencia de alturas sobre la distancia horizontal. Entonces, la diferencia de alturas, que es de 1950.259 metros, menos 1945.670, que es de 4.589 metros, sobre la distancia horizontal, que sabemos que es de 85 por 100%, que nos da igual a una pendiente de 5.4%. Como vemos, ya hemos calculado la pendiente de la tangente de entrada. Ahora pasamos a calcular la pendiente de la tangente de salida, que sería de la misma manera. La diferencia de alturas, que es de 1950.259 metros, menos 1946.310, que es igual a 3.949 metros sobre la distancia horizontal, que es 95 por 100%, que nos da igual a 4.2%. Entonces, una vez calculado la pendiente, pasamos a calcular la cota de la tangente de entrada y las cotas de la tangente de salida. Entonces, para calcular las cotas en la tangente de entrada, primero calculamos la altura de cada tramo. Entonces, ¿cómo sería? Nos quedaría la altura del principio de la curva vertical sería igual a la pendiente que hemos calculado, que es de 5.4% por la distancia, que es de 40, que viene a ser igual a 2.16. De la misma manera, pasamos a calcular la altura 1, que será igual a la pendiente 5.4% por la distancia, que sería 30, que nos da igual a 1.62. La altura 2, que sería 5.4% por la distancia, que es de 20, que nos da igual a 1.08. Y por último la altura 3, que sería igual a la pendiente por la distancia, que es de 10, que nos da igual a 0.54. Entonces, una vez calculado la altura, pasamos a calcular las cotas en la tangente de entrada. Entonces,
la cota del principio de la curva vertical sería igual al principio, al punto de intersección de la curva vertical, que sería, que tenemos, que es de 1950.259 menos la altura que hemos calculado, que es de 2.16, que nos da igual a 1948.099. De la misma manera pasamos a calcular la cota 1, que sería igual al punto de intersección vertical, que es de 1950.259 menos la altura 1, que es 1.62, que nos quedaría igual a 1948.639 metros. De la misma manera pasamos a calcular la cota 2, que sería al punto de intersección, que es 1950.259 menos la altura 2, que sería 1.08, que nos da igual a 1949.179. Por último pasamos a calcular la cota 3, que sería de la misma manera 1950.259 menos la altura 3, que es 0.54, que nos da igual a 1949.719 metros. Entonces, ya hemos calculado lo que es las cotas en la tangente de entrada. Ahora nos falta calcular las cotas en la tangente de salida, ¿no? Como es de 80 metros, nos falta la otra parte. Pasamos a calcular qué es las cotas en la tangente de salida. Entonces, para calcular las cotas en la tangente de salida, empezamos por calcular las alturas. Entonces, la altura 4 sería igual a la pendiente, que es de 4.2%. Sabemos que está de bajada, por eso tiene una pendiente negativa, por su distancia, que es de 10 metros, que nos da igual a 0.42. La altura 5 sería la pendiente por la distancia, que es de 20, que sería igual a 0.84. La altura 6, la altura 4, la altura 5, la altura 6 sería la pendiente por la distancia, que es de 30, que nos da igual a 1.26. Y por último, la altura del principio de tangente vertical, que sería la pendiente, que es 4.2%, por la distancia, que es 40, que nos da igual a 1.68. Entonces, una vez calculadas las alturas, pasamos a calcular las cotas. Entonces, la cota 4 sería igual al punto de intersección vertical, que es de 1950
0.259 menos la altura que hemos calculado, 0.42, que nos da igual a 1949.839 metros. Ahora calculamos la cota 5, que sería de la misma manera. Punto de intersección vertical, que es 1950.259 menos la altura que hemos calculado, que es de 0.84, que nos da igual a 1949.419 metros. Ahora calculamos la cota 6, que sería de la misma manera 1950.259 menos la altura que hemos calculado, que es 1.23, que sería igual a 1948.999. Y por último calculamos la cota de principio de tangente vertical, que sería el punto de intersección vertical menos la altura que hemos calculado, que es 1.68, que nos da igual a 1948.579. Entonces, una vez calculado las cotas, pasamos a calcular la ordenada Y. Sabemos que la ordenada Y viene a ser igual a I, que es la diferencia algebraica de las pendientes, sobre 2 veces la longitud vertical por la ordenada al cuadrado, por la abscisa al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahora pasamos a calcular la diferencia algebraica de las pendientes, que sería 5.4% menos, que sabemos que esta pendiente es de bajada, que sabemos que es de menos 4.2%, que nos da igual a 0.096. Entonces, conociendo la diferencia algebraica de las pendientes, pasamos a calcular las ordenadas de cada tramo que hemos calculado en el ejercicio. Entonces, el primero era la ordenada del principio de la curva vertical, que sería igual a 0.096 sobre 2 veces la longitud de la curva vertical, que es de 80, por la ordenada, que era de 40 al cuadrado, que nos da igual a 0.96. De la misma manera calculamos la ordenada. Primero era la ordenada 1 del punto 1. Ahora la ordenada de la cota 2, que sería 0.096 entre 2 veces la longitud de la curva vertical, que es 80, por la ordenada, que es de 30 elevado al cuadrado.
que nos da igual a 0.54. Ahora pasamos a calcular la ordenada 3, que sería de la misma manera 0.096 entre 2 por 80, que x acá sería 20 elevado al cuadrado, que nos da igual a 0.24. Y por último, calculamos y del punto de intersección vertical, que sería 0.096 entre 2 por 80 por su ordenada x, que es 10 al cuadrado, que nos da igual a 0.06. Como sabemos que es simétrica, entonces y4 sería 0.24, y5 sería 0.54, y6 sería 0.96 y esto sería 0.06. 0.06. Entonces, una vez calculado la ordenada y, pasamos a calcular la cota de la curva vertical. Entonces, para calcular la cota en curva, sabemos que es igual a la cota tangente menos la ordenada y. Entonces, pasamos a calcular la cota en curva de principio de la curva vertical, que será igual a la cota tangente que hemos calculado, que era de 1948.099 menos la ordenada y, que era de 0.0, que sería lo mismo. Ahora pasamos a calcular la cota 1 en curva, que sería igual a la cota tangente que hemos calculado de la cota 1, que era 1948.639 menos la ordenada y1 que hemos calculado también, que si es de 0.96, y esto nos da igual a 1947.679. Ahora calculamos la cota 2 en curva, que sería de la misma manera la cota tangente que hemos calculado, que era de 1949.179 menos la ordenada 2, y2, que hemos calculado que nos dio que era de 0.54, y esto nos da igual a 1948.639. Ahora pasamos a calcular la cota en curva
de 3, que sería igual la cota tangente que hemos calculado que nos dio de 1949.719 menos la ordenada y del punto 3 que era de 0.24. Y esto nos da igual a 1949.479 metros. Ya. Ahora calculamos la cota del principio de intersección de la tangente vertical, que nos dio como dato que era de 1950.259 metros menos la ordenada y, que es de 0.06, que nos da igual a 1950.199. Ahora pasamos a calcular la cota en curva 4, ¿no? Que la cota tangente ya hemos calculado que nos dio de 1949.839 menos la ordenada y, que es de 0.24, que nos da igual a 1949.599. Ahora pasamos a calcular la cota en curva del punto 5, que es igual a la cota tangente que habíamos calculado, que nos dio un resultado de 1949.419 menos la ordenada y del 5, que es de 0.54, que nos da igual a 1948.879. De la misma manera calculamos de la cota en curva del punto 6, que la cota tangente habíamos calculado que nos dio de 1948.999 menos la ordenada y6, que es de 0.96, que es igual a 1948.039. Y por último, de la cota PTV, principio de tangente vertical, que nos dio de 1948.579 menos la ordenada y, que es 0, ¿no? Eso sabemos. Y que nos da lo mismo, 1948.579. Eso serían las cotas en curva.